En primer lugar, lo que yo le he pasado lo voy a intentar leer, explicar, ¿no? Bien, en primer lugar, lo que habría que precisar, según Rielo, sería su concepción del sistema genético. Es decir, Rielo dice que es todo lo que se deriva del modelo absoluto, objeto de su metafísica, fundamento inmediato junto con la epistemología y la mística, de todas las ciencias experienciales y fundamento último de las ciencias experimentales, que tienen como objeto el bienestar físico, el bienestar psicológico y el espiritual. Ahora bien, dicho esto, de Rielo, habría que ver que el sistema genético sería una derivación del modelo absoluto, ¿no? El fundamento de las ciencias, ¿no? Por lo tanto, el sistema genético puede entenderse como una totalidad estructurada que se deriva del modelo absoluto. Sería un concepto central de una visión metafísica de la realidad, ¿no? Y este modelo absoluto no debe entenderse en sentido meramente biológico o genético molecular, sino en su acepción más amplia y originaria, ¿no? Es como un principio fundacional de todo lo existente, ¿no? Es un arquetipo universal que contiene en sí la lógica de la manifestación, la inteligibilidad del ser y la orientación del devenir. Desde esta perspectiva, el sistema genético pues, no se limita al ámbito de la herencia biológica, sino que se expande hacia un campo ontológico más amplio, ¿no? Y donde se convierte en el vínculo operativo entre el orden metafísico y el mundo fenomenológico. Así, este sistema constituye el nexo entre lo absoluto y lo relativo, entre lo inmutable y lo contingente, entre el ser en su pureza y sus manifestaciones empíricas. La metafísica, en tanto reflexión sobre el ser en cuanto ser, es el fundamento inmediato del sistema genético. Y junto con ella, la epistemología, que sería que regula las condiciones y posibilidades del conocimiento humano, y la mística, que se refiere a la experiencia directa, suprarracional de lo absoluto, pues configuran el triángulo fundacional sobre el cual descansan todas las ciencias experienciales, ¿no? Estas ciencias, cuyo objeto es la interpretación de la realidad vivida, pues sería la psicología, la antropología, la ética, la sociología, entre otras, ¿no? Y encuentran en el sistema genético un principio ordenador que articula su contenido en el sentido último de la existencia. Asimismo, las ciencias experimentales cuyo ámbito de acción está definido por la observación, la medición y la replicabilidad, serían tales como la física, la biología, la química, hallan en el sistema genético un fundamento último. Y aunque su metodología pueda parecer ajena a las consideraciones metafísicas, sus hallazgos en cuanto a fenómenos inteligibles solo adquieren sentido pleno si se comprenden como expresiones de un orden subyacente que los sostiene y los orienta. En ese sentido, la experimentación no agota la verdad del fenómeno, sino que la revela en parte, sirviendo así a un fin superior, ¿no? Que sería el bienestar integral del ser humano. Este bienestar debe entenderse en sus tres dimensiones esenciales: la física, la psicológica y la espiritual. El cuerpo, la mente y el alma, en tanto expresiones diferenciadas pero interrelacionadas del ser, requieren de un abordaje integrador que solo es posible desde una visión que contemple la totalidad de la existencia. En este sentido, el sistema genético, en su concepción ampliada, funge como principio articulador entre lo esencial y lo empírico, lo universal y lo particular, y lo eterno y lo temporal, ¿no? Por ende, cualquier ciencia que aspire a comprender el ser humano en su totalidad y no meramente en sus fragmentos funcionales, debe reconocer explícita o implícitamente este sistema genético como mediación entre el modelo absoluto y la experiencia concreta del vivir.
Entonces, concebido esto, pasaríamos a diferenciar, siguiendo a Rielo, lo que es consciencia y conciencia. Dice Rielo que consciencia se utiliza cuando se refiere al hecho de darse cuenta de algo, mientras que el término conciencia se emplea significando lo mismo que consciencia y además asume el carácter ético o el hecho de discernir entre el bien y el mal, ¿no? Conciencia sería de este modo un concepto de carácter ontológico y conciencia sería de carácter ontológico y moral, ¿no? La persona humana ciertamente es libre y responsable, pero no posee una libertad absoluta y por lo tanto tampoco una responsabilidad absoluta. Por eso puede arrepentirse, corregir, enmendarse, conocerse y prosperar, ¿no? Hasta aquí Riel. Por lo tanto, consciencia y conciencia son dimensiones ontológicas y morales de la libertad humana, ¿no? La distinción entre consciencia y conciencia, aunque sutil en lo lingüístico, reviste una profunda significación filosófica y antropológica. En el uso riguroso del lenguaje, consciencia alude primeramente al hecho de percatarse de algo, ¿no? De tener conocimiento claro y reflexivo de sí mismo o del entorno. Es, por tanto, un fenómeno de carácter ontológico, es decir, relativo al ser mismo del sujeto que experimenta y se sabe presente en el mundo. En cambio, conciencia, además de asumir ese significado básico de darse cuenta, incorpora una dimensión normativa, un componente ético que se manifiesta como la capacidad del ser humano para discernir entre el bien y el mal, para juzgar sus actos y orientar su comportamiento conforme a ciertos valores. Esta doble dimensión de la conciencia, que sería ontológica y moral, revela pues la complejidad constitutiva del ser humano, quien no solo existe, sino que se sabe existente, ¿no? Y no solo se sabe existente, sino que se interroga por el modo en que debe existir, es decir, por el valor y la finalidad de su ser en el mundo. Así la consciencia es la base de toda experiencia interior, ¿no? Mientras que la conciencia introduce un juicio sobre esa experiencia, convirtiéndola en un acto ético. Este planteamiento permite comprender con mayor profundidad la condición humana como síntesis de libertad y de responsabilidad. El ser humano es libre en cuanto posee la capacidad de autodeterminarse, de elegir entre múltiples posibilidades. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, puesto que se halla condicionada por múltiples factores biológicos, psicológicos, históricos, culturales y, por último, metafísicos. La finitud, la vulnerabilidad y la interdependencia, digamos que son notas esenciales de su ser. Por ello, su responsabilidad tampoco puede ser absoluta. El ser humano responde dentro de los límites de su comprensión, de su experiencia y de su libertad efectiva. Esta limitación no constituye, sin embargo, una carencia, sino más bien una apertura. Precisamente porque no es absolutamente libre ni absolutamente responsable, el ser humano puede arrepentirse, corregir sus errores, enmendarse, cuando ha errado el camino, conocerse progresivamente en su verdad más honda, ¿no? Y, en consecuencia, prosperar en su desarrollo espiritual, ético y existencial, ¿no? Esta posibilidad de transformación es uno de los mayores testimonios de su dignidad. La conciencia moral en este marco no es una instancia rígida, inmutable, sino una facultad dinámica que puede iluminarse o enturbiarse, perfeccionarse o deformarse. De ahí la importancia del cultivo de la interioridad, del examen de conciencia, ¿no? de la educación ética y del diálogo con los valores universales que trascienden al individuo y lo orientan hacia el bien común. En síntesis, la consciencia nos sitúa en el plano del ser, es la presencia de sí en el mundo. La conciencia, en cambio, añade a esta presencia el juicio y la orientación hacia el bien. Es la voz interior que interpela, guía y dignifica la acción humana. Ambas unidas configuran la interioridad del sujeto ético, libre y responsable. En cambio, habría que matizar que todo esto estaría dentro del camino hacia una realización más plena, ¿no?
Por otro lado, ¿qué nos dice Rielo de la egotización, ¿no? Dice que es el acto del yo por el cual éste entra dentro de sí y refiere todo a sí mismo. Este acto del yo, al ser disgénico, es el ego o degradación del yo. De aquí se derivan términos que expresan pues diversas degradaciones del yo, el egoísmo, egofrenia, egocentrismo, egolatría, egolalia o egotismo, ¿no? La egotización es, pues, impotencia para trascender, ¿no? Es incapacidad para la experienciación de un éxtasis que carga la idealización semánticamente y la desidealización emotivamente con nuevos contenidos espirituales. Es, en fin, pues la insensibilidad para percibir el divino mundo del modelo absoluto, ¿no? El egoísmo es, por otra parte, una actitud moral que radica, o que radicada, mejor dicho, en la egotización, tiene el supuesto, no de la estructura trascendental del espíritu, eh, antes bien de la malicia posible de su estructura formal. La degradación de la libertad reside en la actualización del propio ser humano de esta malicia posible del espíritu. Hasta aquí Rielo, ¿no? Ahora, por lo tanto, egotización, que sería la degradación del yo y la negación de la trascendencia, ¿no? En estos términos, la egotización puede definirse como el acto mediante el cual el yo, en lugar de abrirse al ser, o al otro, al absoluto, al prójimo, lo que hace es que se repliega sobre sí mismo y convierte toda referencia de sentido en función de su propia perspectiva. Este movimiento, que es un movimiento autorreferencial del yo, no es una manifestación de su plenitud, sino de su empobrecimiento ontológico. Es un acto, como dice Rielo, disgenético, es decir, contrario al dinamismo genuino del espíritu, ¿no? Que debería tender a la apertura, a la comunión, a la trascendencia. Así, cuando el yo pierde su carácter esencial de mediación entre lo finito y lo infinito, se transforma en ego. La forma degradada, clausurada y distorsionada del sí mismo. De este proceso de egotización derivan diversas formas de patologías espirituales, existenciales y también éticas, ¿no? Y todas ellas son expresiones del fracaso del yo en su vocación trascendental. Y estas se encuentran, o entre estas se encuentran, el egoísmo, que sería la absolutización del interés propio, la egofrenia, que es entendida como la disociación o delirio de la centralidad del yo, el egocentrismo, que reduce toda realidad al propio punto de vista, la egolatría, que sería la adoración desmedida de la propia imagen, la egolalia, que sería la necesidad compulsiva de hablar de uno mismo, y el egotismo, ¿no? Que es la afirmación vanidosa y continua del yo. Cada uno de estos términos designa una modalidad específica de la egotización, un modo de alienación del yo respecto de su estructura original, ser imagen viva en relación y en apertura hacia el otro y hacia el todo. La egotización representa en su fondo más profundo una impotencia para trascender, ¿eh? No se trata simplemente de un defecto psicológico moral, sino de una fractura ontológica. El yo quedaría encerrado en sí mismo y es incapaz de abrirse al éxtasis, ¿no? Entendido no en su acepción mística estricta, sino como experiencia de salir de sí para habitar otros planos de sentido, ¿no? Esta incapacidad afecta tanto a la idealización, que queda vaciada de contenido trascendente, como a la desidealización, es decir, la capacidad de desear más allá de uno mismo y de lo inmediato. La egotización, por tanto, impide la vivencia de lo espiritual porque bloquea la resonancia del alma con el modelo absoluto, que sería la fuente de toda verdad, de toda bondad y de toda belleza, ¿no? El egoísmo en este contexto no es simplemente un comportamiento aislado o una preferencia por lo propio, sino una actitud moral arraigada en la egotización. Surge cuando el sujeto actualiza en sí no la estructura trascendental del espíritu, que tiende al bien común, a la verdad universal y al amor, sino la malicia posible, contenida en su propia estructura formal, ¿no? Esta malicia
no es constitutiva del ser humano, sino una posibilidad de desviación del sentido de su libertad. La libertad humana, por tanto, se ve degradada cuando el sujeto elige cerrar su horizonte, absolutizar su yo, ¿no? Y sustraerse de la ley del amor, que es la ley suprema del espíritu. Así, el drama de la egotización no es solamente personal, sino también metafísico. Implica el fracaso del espíritu en su vocación de participar del ser pleno, ¿no? Y lo confina a una existencia empobrecida, solipsista y estéril, ¿no? Superar la egotización requiere, por tanto, pues un proceso de reorientación ontológica y ética, una conversión del yo, que lo restituya a su lugar legítimo como puente, como apertura, como éxtasis, ¿no? Ante el ser que lo fundamenta y lo llama, ¿no? Ahora bien, el espíritu es psique y materia, ¿no? Y habría que analizar los niveles ontológicos de la consciencia y de la manifestación, ¿no? En una concepción jerárquica y simbiótica de la realidad, el ser humano y el cosmos se estructuran en tres grandes niveles de manifestación: el espíritu, la psique y la materia. Cada uno de estos niveles posee propiedades distintivas que definen su modo de ser, su forma de operar y su grado de apertura a la realidad del ser, ¿no? Estos niveles no están simplemente justapuestos, sino que se interpenetran, ¿no? Se condicionan mutuamente y estableciendo una unidad dinámica que constituye la urdimbre de lo real, ¿no? Por lo tanto, habría que diferenciar dentro del espíritu consciencia y potestad. Lo propio del espíritu es la consciencia y la potestad. El espíritu es la instancia más elevada del ser humano, no en el sentido de una entidad separada, sino como potencia unificadora, intencional y comunicativa. En cuanto a consciencia, el espíritu constituye la capacidad del sujeto de darse cuenta no solo de su entorno, sino de sí mismo, ¿no? Como sujeto que percibe, como sujeto que juzga, que ama, y como sujeto que crea, ¿no? La consciencia es en ese sentido luz interior, que unifica, que ilumina y sobre todo que orienta. La potestad, por su parte, no se refiere al mero poder de dominio, sino una capacidad ontológica de realizar actos libres, actos creativos, actos comunicativos. Es el ejercicio de la libertad espiritual en tanto responde al llamado del ser, en tanto se entrega, ¿no? Se da forma y sobre todo da sentido. La potestad es, por tanto, inseparable de la responsabilidad y la apertura ética al otro. En su raíz más profunda, la potestad es una forma de donación, ¿no? El espíritu tiene poder no para imponerse, sino para fecundar y sobre todo para construir, ¿no? Ahora bien, la psique, en cuanto a subconsciencia y reverberación, ocupa un lugar intermedio entre el espíritu y la materia. En ella habita la subconsciencia, ese fondo pulsional, simbólico y afectivo que nutre las formas conscientes, pero que no se revela del todo a la claridad de la razón, ¿no? Es la región de los arquetipos, de los impulsos, de los lenguajes oníricos, de los deseos y temores primigenios, ¿no? La subconsciencia no es simplemente irracional, es prerracional, es decir, anterior y más profunda que la razón discursiva. En ella residen las fuerzas que dan color, intensidad y densidad a la vida interior, ¿no? Ahora bien, la reverberación es la manifestación dinámica de esta vida anímica. Todo lo que ocurre en la psique resuena en el cuerpo, en el lenguaje, en los vínculos, ¿no? La psique no actúa linealmente, más bien lo que hace es que reverbera, repite, transforma, amplifica. Y en esta reverberación se expresa tanto los ecos del pasado, que serían los traumas, los deseos, las imágenes, como las intuiciones de lo invisible, ¿no? La psique es el espejo que tiembla bajo el soplo del espíritu y también la cámara de resonancia donde el alma humana experimenta su finitud, su fragilidad y su anhelo de plenitud. Ahora bien, la materia en cuanto a inconsciencia y vestigiación, habría que decir que en el polo más bajo de esta estructura ontológica se halla la materia, ¿no? Cuya propiedad esencial es la inconsciencia, esto es, la ausencia de conocimiento reflexivo u autoconsciente.
La materia no se conoce a sí misma ni conoce lo otro, simplemente es. En la inmediatez de su existencia está sujeta a leyes físicas, químicas y mecánicas. Esta inconsciencia no implica carencia absoluta de sentido, sino más bien un modo de ser que no accede directamente al plano del pensamiento, al plano de la libertad. La vestigiación es el modo en que la materia porta huellas del espíritu. Aun siendo inconsciente, la materia está estructurada, ordenada, contiene signos de una inteligencia subyacente. Los átomos, las galaxias, los cuerpos vivientes, ¿no? Todo ello son vestigios de una racionalidad profunda. La materia en este sentido es símbolo y signo, pero necesita del espíritu para ser leída, para que sus vestigios se tornen significados. La vestigiación es el lenguaje silente de la materia. Es su manera de decir, de alguna manera, sin saber qué dice. Por lo tanto, estos apartados en cuanto a espíritu, psique y materia constituyen una tríada ontológica que permite comprender las diferentes manifestaciones del ser, pero desde la perspectiva de su grado de consciencia y de su modo de relación con el entorno. Por lo tanto, el espíritu es como centro, conciencia y potestad, y es apertura y don. La psique como sede de la subconsciencia y de la reverberación sería una memoria viva, una emotiva, sería un dinamismo simbólico, ¿no? Y la materia como sustancia inconsciente lo que hace es que se presenta como soporte, como límite y como vestigio. Por lo tanto, comprender esta estructura no solo permite una visión más rica de la realidad, sino también una antropología integral, ¿no? En la que el ser humano pues, se reconoce como cruce viviente entre lo físico, lo psíquico, lo espiritual, entre lo visible y lo invisible, entre lo que es, entre lo que siente y entre lo que sabe, ¿no? Ahora bien, ¿todo esto qué ocurre? Pues que confluye en la persona humana. Y Rielo dice que la persona humana como sujeto del conocimiento es un espíritu psicomatizado en presencia del modelo absoluto. Por lo tanto, en el acto de conocer no se puede atribuir la primacía a ninguna facultad aislada, ni a los sentidos, ni a la razón, ni a la imaginación, ni a ninguna otra función parcial, como si éstas operaran de manera autónoma, ¿no? Conocer es un acto integral, es un acto personal, ¿no? En el que se compromete la totalidad del ser humano. No son las partes, ni los órganos, ni las operaciones fragmentarias las que conoce. Conoce la persona humana concreta, ¿no? En cuanto a unidad psicomática, ¿no? Animada por el espíritu y definida ontológicamente por su participación en la divina presencia constitutiva. Esta divina presencia constitutiva que es la que emana del modelo absoluto, ¿no? Por lo tanto, habría que hacer una valoración contra el reduccionismo funcionalista, ¿no? Es una concepción reduccionista de corte empirista o racionalista que tendería a identificar el conocimiento con la actividad de un órgano, el cerebro, ¿no? De la facultad de la razón o de un proceso que sería la percepción sensorial o la lógica discursiva, ¿no? Pero en tales explicaciones, si bien, bueno, pues son útiles en ciertos contextos analíticos, son inadecuadas para captar la totalidad del acto cognoscitivo. Estos enfoques desatienden el hecho fundamental de que conocer implica una presencia activa y sintiente, un centro de experiencia que unifica la pluralidad de las impresiones y les confiere sentido. Ese centro no es otro que la persona. Por lo tanto, la persona puede ser una unidad ontológica y un sujeto de conocimiento, ¿no? La persona humana no es una suma de partes, sino una totalidad viviente e irrepetible, una síntesis psicomática, ¿no? En la que converge cuerpo, afectividad, memoria, inteligencia y voluntad. Pero esta síntesis no es meramente biológica ni psicológica, es espiritual. En cuanto la persona se experimenta a sí misma como sujeto libre, responsable y abierto a la verdad, ¿no? El conocimiento auténtico no se reduce a una operación técnica o abstracta, sino que es una forma de presencia activa
del sujeto ante el ser. Conocer implica entrar en relación, dejarse afectar, responder desde la propia interioridad, y todo ello solo puede hacerlo un alguien, no un simple mecanismo, ¿no? Por lo tanto, atendiendo a la divina presencia constitutiva y el modelo absoluto, la dimensión más profunda del sujeto humano es la participación ontológica en el modelo absoluto, que sería un principio trascendente que da consistencia, da sentido, da finalidad a todo lo existente, ¿no? Este modelo absoluto, que sería la fuente de la verdad, que lo hemos dicho antes, fuente de verdad, fuente de bondad, fuente de belleza, no es una mera idea reguladora, sino una presencia constitutiva, ¿no? Es decir, es un fundamento íntimo que habita en el espíritu y lo define desde su origen. Esta presencia no anula la individualidad del sujeto, sino que la sustenta y la plenifica, ¿no? Es desde esta relación con el absoluto que el conocimiento humano se hace posible como un acto trascendente, ¿no? Conocer entonces no es solamente captar un objeto, sino participar en la verdad del ser, ¿no? Y ello solo puede darse en un sujeto abierto a lo infinito, es decir, en un espíritu, pero este espíritu, sin embargo, no existe en estado puro ni separado, se haya psicomatizado, encarnado, y por tanto conoce en y conoce a través de su corporeidad, sin quedar reducido a ella, ¿no? Esto obedece a implicaciones metafísicas y antropológicas, ¿no? Por tanto, la afirmación de que conoce la persona concreta y no una facultad aislada tiene implicaciones radicales. De un lado, implicaciones ontológicas, ¿no? El conocimiento no es un producto, sino una manifestación del ser. Es el ser personal que se ilumina en acto, ¿no? Una implicación epistemológica es: la verdad no se agota en datos objetivos, sino que incluye la comprensión viva, la existencial y la espiritual. Y luego otra implicación es la antropológica. El ser no puede ser entendido como una máquina cognitiva, sino como un misterio encarnado, capaz de verdad, porque está llamado a ella por su constitución profunda. Y por último, sería una implicación teológica, ¿no? El conocer humano es imagen y reflejo del conocimiento divino, ¿no? Porque el espíritu humano es participación limitada, pero real, ¿no? En el logos del modelo absoluto, ¿no? La conclusión de esto vendría a ser, podríamos decir, que conocer es en última instancia un acto personal que compromete la totalidad del ser humano, ¿no? No los sentidos ni la razón en cuanto tales conocen, sino la persona humana entera, ¿no? En cuanto unidad psicomática, animada por el espíritu y fundada ontológicamente en la presencia del absoluto. El conocimiento así entendido no es una simple operación mental, sino una comunión de sentido con el ser que tiene su fuente y su fin en lo divino. Conocer en este sentido pleno es un modo de existir en la verdad, ¿no? Y por ende, pues es un camino hacia la plenitud del ser. Ahora bien, ¿qué dice Rielo? Rielo dice que lo único que es capaz de superar las ideologías es aquello que define constitutivamente al ser humano, esto es, la forma de un ser compenetrativo con el modelo absoluto, ¿no? Con la persona humana y con la naturaleza. Hasta aquí Rielo. Por lo tanto, el amor compenetrativo como superación de las ideologías, habría que decir que en tiempos en que las ideologías, que son sistemas de pensamiento cerrados, parciales y frecuentemente están instrumentalizadores, pues configuran la visión del mundo, determinan las relaciones humanas y condicionan las estructuras sociales. Emerge con urgencia la necesidad de una instancia superior que las trascienda, ¿no? Y esta instancia no puede ser otra que aquello que constituye ontológicamente el ser humano en su verdad más profunda, ¿no? Lo único capaz de superar las ideologías no es una mera ideología, ni un sistema filosófico alternativo, ni una técnica más refinada de interpretación, sino una forma de amor compenetrativo, dice Rielo, no una experiencia viva, integral y sobre todo unificante, que brota, ¿no?, de la esencia misma del ser humano y que se dirige al modelo absoluto, ¿no?, a la persona humana y a la naturaleza como totalidad viviente, ¿no? Por lo tanto, las ideologías serían una fragmentación del sentido, ¿no? Las ideologías en su núcleo estructural se presentan como formas de absolutización de lo parcial, ¿no? Toman un aspecto legítimo de la realidad, la economía, la lucha de clases, la
la voluntad de poder, el progreso técnico, la identidad cultural, y lo convierten en principio totalizador, ¿no? De esta manera desfiguran la totalidad del ser humano al reducirlo a una función o a un rol o a una categoría histórica, ¿no? La ideología no nace necesariamente del error, sino de la desconexión con lo absoluto. Y por ello termina empobreciendo la comprensión del mundo y destruyendo los vínculos entre los seres humanos, ¿no? A diferencia del pensamiento sapiencial o del logos integrador, la ideología clausura el horizonte del sentido, ¿no? O operando desde una lógica de exclusión, ¿no? De una lógica de sospecha o de instrumentalización, ¿no? Ante esta tendencia reductiva, pues se hace necesario reorientar la mirada hacia lo que es originario, ¿no? Y fundante. Y claro, pues obviamente, según Rielo, es el amor, ¿no? Pero el amor es un amor compenetrativo y por lo tanto tiene definición y naturaleza, ¿no? Este amor compenetrativo no es un mero sentimiento ni una disposición afectiva ocasional, ¿no? Sino es una forma de ser, una disposición radical del espíritu humano que tiende a unirse con el otro sin anularlo, ¿no? A penetrar su ser, pero sin invadirlo, ¿no? Asumirlo interiormente en una comunión de sentido, en una comunión de respeto y, claro, una comunión de entrega. Y este amor, digamos que posee tres direcciones esenciales. Hacia el modelo absoluto, que sería el amor compenetrativo, que reconoce que el modelo absoluto es la fuente y el fin de todo lo que existe. No se trata simplemente de una adhesión religiosa, sino de una relación ontológica de participación, ¿no? El ser humano ama verdaderamente cuando se sabe proveniente de un fundamento, de un principio, ¿no? Este principio lo trasciende, ¿no? Lo trasciende, lo sostiene, lo llama, ¿no? Y este amor se manifiesta como reverencia, ¿no? Como una adoración y deseo de unidad con la verdad absoluta, ¿no? Otra particularidad es hacia la persona humana, ¿no? El amor compenetrativo implica ver que cada ser humano, o implica ver en cada ser humano una imagen del modelo absoluto, ¿no? Una dignidad inviolable, ¿no? Que no puede ser reducida a su utilidad social, a una ideología o reducida a circunstancias, ¿no? Este amor se expresa como reconocimiento, como empatía profunda, compromiso con la alteridad, ¿no? En su singularidad, que es irrepetible, ¿no? Y por último, hacia la naturaleza, ¿no? La naturaleza no se viste como un objeto de explotación, ni como un simple entorno, sino como una creación viva, como símbolo y como sacramento del modelo absoluto, ¿no? Por lo tanto, el amor compenetrativo hacia la naturaleza se expresa en una actitud de cuidado, de contemplación, de armonía, ¿no? En la cual el ser humano no domina, sino que coopera, ¿no? Custodia y sobre todo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Aprende a vivir en comunión, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la ontología del amor frente a la lógica ideológica, ¿no? La razón por la cual solo el amor compenetrativo puede superar las ideologías es que este brota del núcleo constitutivo del ser humano, ¿no? El amor, en ese sentido, no es un añadido posterior, sino el dinamismo central del espíritu en cuanto a apertura, ¿no? En cuanto a entrega, en cuanto a unidad. Mientras que las ideologías dividen, el amor une. Mientras las ideologías absolutizan lo relativo, el amor lo que hace es relativiza lo absoluto humano frente a lo absoluto divino. Y en última instancia, el amor compenetrativo introduce una lógica distinta, no la del poder, la utilidad o la pertenencia, sino la de la comunidad ontológica. Este tipo de amor no puede ser ideologizado, porque no parte de una construcción discursiva, sino de una experiencia existencial y sobre todo de una experiencia espiritual, ¿no? Su verdad se manifiesta no en teorías, sino en vidas transformadas, en relaciones reconciliadas, en comunidades que acogen y en una ética que pone al otro como fin y no como medio, ¿no? Por lo tanto, tiene implicaciones ético-políticas y sobre todo existenciales, ¿no? Desde esta perspectiva, el amor compenetrativo no es solo una virtud personal, ¿no? Sino también una fuerza transfiguradora de las estructuras sociales y culturales, ¿no?
Superar las ideologías no implica abolir los conflictos, pero sí transformarlos en caminos de comprensión, en caminos de crecimiento mutuo. Solo quien ama puede entender profundamente y solo quien ama puede perdonar y sobre todo puede construir. Este amor funda una antropología relacional, una ecología integral y una ética del cuidado, ¿no? En las que la persona no se define por sus afiliaciones ideológicas, sino por su capacidad de compenetración amorosa con lo real, ¿no? Así, el ser humano se realiza no al imponer su visión, sino al vivir en relación, al vivir en diálogo con el ser y sobre todo en sintonía con el principio que lo origina. Por lo tanto, y a modo de conclusión, frente al empobrecimiento que imponen las ideologías, solo el amor compenetrativo en cuanto a expresión de lo más íntimo y fundante del ser humano puede ofrecer una salida verdaderamente humanizadora, ¿no? Este amor que une al ser humano con el modelo absoluto, con sus semejantes y con la naturaleza, es la única fuerza capaz de restituir el sentido, de sanar la fragmentación y abrir caminos hacia una cultura de verdad, hacia una cultura de dignidad y sobre todo hacia la comunión. Hasta aquí. Bueno, Dios mío. Eso hay que aplaudirle. Yo sí que tengo que empezar dándote las gracias, Ángel. Bueno. Porque, bueno. Cuesta lo suyo, cuesta lo suyo. No sí. Ha habido momentos que me has extasiado, con lo cual no he tomado nota de todo, pero poco puedo yo añadir ni decir. Pues Lo glosa primero, tú. A mí ya no me pidas más, ¿eh? No. Sí, te voy a pedir a ti y a todos, pero tú ya lo tienes hecho, tu participación en el próximo Congreso de Metafísica. Ya tienes hecha la comunicación, de verdad. Que os recuerdo que es del 3 al 6 de noviembre y aunque la primera parte del Congreso se hablará de todo lo que se estime acerca de la metafísica como fundamento desde la literatura, desde la psicología, desde la ciencia, la pedagogía, desde la ciencia que se quiere, pero el último día se dedica a Fernando Rielo. Yo creo que tu participación la tienes completa y va a ser súper aplaudida. O sea que te esperamos en Roma, a ti y a todos. En Roma, claro, sí, que está ahí al lado, claro. No, hombre, pues muy cerca, efectivamente. Está muy cerca. Madre mía. Hay que ir al Congreso de Metafísica con esta participación que me parece estupenda. Yo había hecho un esquema por dar un respiro a Ángel y darle un respiro a todos para luego entrar en el coloquio, pero casi no lo voy a decir, sino que ha habido momentos de los que has hablado, bueno, todo esto que has hablado de la ontología del amor frente a la lógica ideológica, me ha parecido muy bien, ¿no? Pero cuando también has hablado de que la egotización es una fractura ontológica, ¿no? Y yo no recuerdo ni en qué libro lo dice Fernando Rielo, pero todas esas formas... En mis meditaciones, fíjate. Por eso, porque todas las formas de egotización, ¿no? La egotización es el centro, pero está la idolatría, el hablar de sí mismo, la egolalia, ¿no? Bueno, me ha parecido, la malicia no es esencial, pero es una posibilidad, ¿no? Todo lo que has explicado del conocer, como dejarse transformar, compenetrarse, el ser como un misterio encarnado. Bueno, yo creo que has dicho muchas cosas muy bien dichas. Yo por eso del respiro, también cuando leí estas páginas, solamente no había empezado como tú, pero que está muy bien como ha sido tu comienzo, explicar el sistema genético de Fernando Rielo, ¿no? Y siempre eso tiene, en la constancia, nos tiene que dejar constancia o conciencia o evidencia de que es una filosofía que parte de un modelo absoluto, y tú lo has explicado muy bien. Por lo tanto, una filosofía que parte de un modelo ya
diríamos en palabras de otros autores, una filosofía auténtica, no es mera literatura, no es ideología, sí, pero como para no salirnos de Fernando Rielo, es metafísica, ¿no? La ciencia suprema para Fernando Rielo es la metafísica, que se ocupa del modelo absoluto, fundamento de ciencias experimentales que tú has explicado y experienciales. La ontología, que es diríamos, cuando ya ese modelo absoluto actúa en el ser humano, que Fernando Rielo le llama ontología, a veces antropología o mística, por todo ese vínculo entre la criatura y el creador, ¿no? Y la gnoseología o epistemología es el principio absoluto actuando como principio de conocimiento. En estas 3 páginas que efectivamente ha ampliado maravillosamente Ángel, la otra concepción espíritu, y yo creo que Ángel lo ha explicado muy bien. El espíritu es consciencia potestativa, ¿no? El espíritu es, por una parte, percepción, el más de esa percepción en la consciencia, pero por otra parte es comunicación, y el más de esa comunicación es la potestad. Ayer María José y yo en otro grupo de profesores hablábamos de la palabra. O sea, Fernando Rielo no se ha olvidado que ese espíritu es, por una parte, consciencia, pero es también, por otra parte, esa potestad que es percibir y lenguaje, ¿eh? No solamente es conocer, sino expresar, ¿no? Bueno, lo que aquí se ha dicho en un mapa, en un esquema que iremos viendo, es como lo ha subrayado también Ángel, que no es esa conciencia no es pura, no es psicosomatizada y tiene distintas funciones. Funciones psicosomáticas, razón, deseo, intención, inteligencia, voluntad, facultad unitiva. ¿Por qué ha subrayado Ángel tanto el amor compenetrativo? Porque el ser humano es unitivo, compenetrativo. Esa es la esencia del ser humano, su capacidad de un verbo que se une a otro verbo, sea personal, sea el modelo absoluto, sea la naturaleza que no es verbo, ¿no? Pero también tiene funciones psicoespirituales, intuición, fruición, libertad, ¿no? Bueno, yo creo que no quiero decir mucho más porque creo que efectivamente lo ha explicado muy bien Ángel. También se puede explicar el espíritu diciendo es consciencia potestativa. Cuando la divina presencia constitutiva se presenta, ¿no? Es decir, queda infundida o primero Dios crea el espíritu, pero luego infunde esa presencia, deja un estado de ser. Lo sustantivo del ser humano es su consciencia, ¿no? Pero también podríamos decir que el espíritu es potencia de unión, porque lo más propio del espíritu es su compenetración, ¿no? Esa potencia de unión, ¿no? Bueno, la otra cosa que es verdad que en estas páginas se dice consciencia y egotización. Yo creo que Ángel lo ha desarrollado mucho y muy bien, ¿no? Pero hay que pararse en esa egotización. Yo creo que hay que volver a las palabras de Ángel, pero por decirlo de otra manera mucho menos brillante, es que es un límite formal, ¿no? del ser personal. ¿Por qué? Porque no somos un espíritu psicosomatizado, ¿no? Ha empleado una palabra, cuando has dicho hay una fractura ontológica, ¿no? La malicia, has dicho, no es esencial, pero es una posibilidad disgenética, deformante, disgregadora, ¿no? Yo creo que ha explicado muy bien todo lo que
supone esa egotización del espíritu, ¿no? Frente a ese amor compenetrativo. Bueno, de verdad que muchas gracias, Ángel, y no te olvides de hablar con, perdón que me voy a meter en intimidades, hablar con Marisa y un viaje en noviembre a Roma para que te oiga hablar de todo esto. Además de todos los miembros del Congreso, yo creo que sería muy bueno porque creo que ya lo tienes hecho, ¿no? Bueno, pues nada más, yo sí que empiezo con las gracias y termino con las gracias. Gracias a ti. Y preguntas a esta intervención, cuando queráis. Yo solamente una pregunta muy sencillita, que creo que lo ha desarrollado, pero como para que nos quede más claro. ¿Podríamos decir que el problema de la egotización podría transformarse? Es decir, porque si es fuente de neurosis, ¿podría transformarse a través realmente del amor? Es decir, este sería el tema fundamental, porque por supuesto que nos falta desarrollar todo el texto todavía, ¿no? Pero creo que lo has apuntado un poco en ese sentido, ¿no? Porque el amor es efectivamente relación, es todo lo que de alguna manera te aleja de ti mismo, de egotización, ¿no? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, te lo pregunto a ti si lo A ver, puedes por desarrollar sintetizarlo, un poquito más. no es que podría, es que no hay otra forma. Porque si la egotización es la impotencia de trascender, la única solución para trascender es el amor compenetrativo, no cabe otra. Es decir, lo único que es capaz de superar como las ideologías y no cabe otra. O sea, no es que podría, es que yo creo que no hay otra fórmula, porque además hay que tener en cuenta que no es un mero sentimiento, ¿no? Ni tampoco es una disposición afectiva, ¿no? Sino es una forma de ser. Si la egotización es una impotencia de la trascendencia, de trascender, la única forma de trascender sería a través del amor compenetrativo, pero como una forma de ser orientada hacia el modelo absoluto, hacia la persona humana y hacia la naturaleza. Gracias. Arsenio, sí, cuando quieras. Es el micrófono cerrado. Una observación que hago en voz alta, sin más, para el debate, sí. Que esto que acaba de decir el compañero Ángel nos remite al Dios uno y trino. O sea, Dios es amor, es unidad, pero es una unidad en perijóresis, donde cada persona están las otras dos. Hay una interpenetración, una vuelta una hacia la otra, y el hombre está creado a imagen del Dios uno y trino. Esto lo olvidamos. Es un Dios, sí, pero Dios uno y trino. No es un Dios cualquiera, ¿no? Y entonces eso deja huella en el hombre, que es el interlocutor, el partener de Dios en la creación. Deja huella ahí. Y entonces, digamos que la revelación arroja luz también a la razón finita humana y a la filosofía, ¿no? Y vemos cómo Rielo se deja impregnar también, creo yo, que está impregnado y muy en la palabra de Dios aquí. Y luego, otra observación así que me parece muy interesante recordar, como se está hablando de la consciencia, en el párrafo, está unida este párrafo al de hoy, cuando define la consciencia, dice, se caracteriza por la divina presencia constitutiva del modelo absoluto, de Dios mismo,
por la cual el espíritu creado es moldeado, definido, genetizado. Es decir, es la idea de un Dios, es una negación a la modernidad, es un ataque, es una crítica muy de fondo, este modelo, porque la modernidad concibe a Dios como alienación. Es decir, por amor al hombre hay que negar a Dios, el llamado ateísmo humanista, ¿no? Que hemos oído. No, es lo contrario, es que Dios, el hombre, Dios define, hace al hombre ser hombre, le moldea, le hace a imagen, le conforma la imagen del Hijo. No sé, va por ahí un poco, ¿no? En fin, las reflexiones que se me ocurren. Gracias. Muy bien. Ángel, ¿quieres decir algo? ¿Yo? Sí. Tú eres hoy el moderador de la sesión. Sí, pero a ver, sí, soy el moderador, pero entiéndeme, yo estas 3 páginas, Sí. a mí se me hace el cerebro pesicola. O sea, créeme que esto cuesta a Dios y ayuda el sintetizar. Es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pones al servicio de ese grado de los límites que tienes a intentar abrir a algo más allá con lo que se te presenta, ¿no? Entonces, claro, captas algunas ideas, ¿no? Porque, interpreto que lo que no es de recibo es salirte de las líneas que marcan las páginas, ¿no? De lo que dice Riolo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que plantea, por decirlo de alguna manera, ¿no? O así entre a la pata la llana, es que todo aquello que sea en torno al ego, sin ver más allá de lo que no es una trascendencia hacia un modelo que todos sabemos que nos supera, pues no deja de ser una limitación de las circunstancias individuales de cada uno. Ahora, si me dices a mí, pues yo prefiero intentar encontrar esto en la poesía de Rielo, claro. Es el trabajo que verdaderamente sería más significativo, ¿no? Porque no deja de ser un razonamiento al cual le tienes que añadir más de lo que yo sé para comprenderlo algo, ¿no? En cambio, si lográsemos añadir a esta falta de comprensión la perspectiva lírica del propio Rielo, ahí quizás sería más, a mi modesto entender, para mí sería más factible, más palpable, más... No sé. Muy bien. Yo a lo que dice Arsenio creo que eso es verdad, ¿no? Yo sacaría a lo que ha dicho Arsenio, tres sugerencias, ¿no? 3 codas más que sugerencias. Una, efectivamente, por eso diríamos que de alguna manera Fernando Rielo va contracorriente porque sí propone una filosofía abierta a una teología, lo cual desde hace siglos, por razón, por mor de una ciencia, ¿no? Por mor del cientificismo, diríamos, se ha dicho, este es el camino de la filosofía o de la razón, este es el camino de la fe. Cosa que no dice la Fides Ratio, pero claro, la Fides Ratio, que está muy bien, hay que desarrollarla desde la filosofía, ¿no? Entonces, no es una filosofía de espalda a la teología, sino todo lo contrario. Segundo, como el fundamento, ese modelo absoluto, traspasado a la teología es Dios, Dios es amor. Y Dios es amor y se explica porque no hay monismo, no es uno, sino que es uno y trino. Es un amor, como tú muy bien has dicho, que es pericórice, el amor del Padre al Hijo, del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en el Padre y el Hijo. Y como nosotros somos participación de ese amor, en cuanto no hagamos esa pericórisis, bueno, en nuestro caso, ese ser relacional abierto
Fíjate que las palabras que ha empleado Ángel es la egotización es una fractura ontológica. En tanto no seamos relación, lo que estamos es... Ha habido una palabra que luego no la he cogido cuando él ha dicho, y en este caso el espíritu es moldeable, ¿no? Bueno, tú también lo has dicho ahora, Arsenio. La divina presencia constitutiva nos provee, nos define primero como persona, nos hace seres personales, pero nos humaniza, nos llena de plenitud, ¿no? Pero si no vamos por ese camino, si no seguimos esa dirección, ese sentido, pues efectivamente asfixiamos el espíritu. Existe. Bueno, yo en eso creo que es lo que tú dices. Y fíjate que como tantas veces Fernando Rielo habla de por eso conciencia filial, somos hijos, partícipes, ¿no? El otro día cuando yo hablaba de Zambrano en el ciclo, volví a leer un artículo que hacía mucho tiempo que no leía cuando María Zambrano rechaza a Freud porque dice, nos ha quitado la categoría de hijo. Y dice María Zambrano, y en ese caso también la de ser hombres. Es decir, en cuanto no somos relación con alguien, ¿no? Es su crítica a Freud y al ateísmo, ¿no? Y lo dice así de claro, porque en tanto en cuanto no somos hijos, no somos tampoco personas, viene a decir, ¿no? Y yo creo que en Rielo eso está claro, ¿no? Muchas gracias. Denise quiere hablar. Sí, bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias a Ángel, gracias a Juana. Y esto simplemente una pregunta como un poco para extender posiblemente, pero por eso quiero hacer la pregunta a vosotros que sabéis más. Pero al final de la página 26, pensando en la Trinidad, donde dice el amor es pues lo potenciante, incluyente y dialogante, me pregunto si se podrían asociar con las personas de la Trinidad. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Potenciante como Padre, Hijo, Espíritu Santo, en ese orden. Pues no estaría mal, ¿no? Porque yo cuando estaba hablando Arsenio pensaba, y ese estar presente, la divina presencia constitutiva en su presencia constante, ¿no? Fijaos que el texto evangélico dice, mi Padre trabaja sin descanso. Es providencia, ¿no? Bueno, potenciante también porque es creador, providente y potenciante. Podría ser, nunca lo había pensado, incluyente en mucho sentido, ¿no? Dice Cristo, yo hago nueva todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, tampoco excluyo a nadie, ¿no? Bueno, y dialogante porque el papel del Espíritu Santo es recordarnos una verdad que ya está dicha, ¿no? Es una revelación dicha, pero que el Espíritu Santo inspira, dialoga. A veces se dice de él que es el maestro, el pedagogo, ¿no? El que nos recuerda, el que nos enseña, el que en el momento de la dificultad te dice, por aquí, ¿no? Pues me parece muy interesante lo que has dicho, Denise. Yo diría que sí, pero es una interpretación también, ¿no? Bien, gracias, Juana. Pero entonces, Fernando Rielo, él mismo a lo mejor no quería decir eso así tan explícitamente. No sé, no, seguro que no se quería limitar a esa aplicación o esa lectura, ¿no? Puede ser, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Si encontramos algún texto que lo diga, pues aquí está, ¿no? Pero es verdad que los autores, en este ciclo, Ciriaco ha hablado de Ortega, José Luis Caballero habló de Zubiri, yo hablé de Zambrano. Y al hablar de Zubiri, pues Arsenio lo sabe, que se dedica mucho a su estudio. Es también muy difícil, ¿no? Pero eso no es, pero probablemente no dan nunca puntadas sin hilo. Y cuando emplean una palabra, ¿por qué emplean neologismo? El propio Zubiri también. Porque cuando emplean una palabra
intentan que sea con toda la precisión del mundo. El propio Ciriaco nos llegó a decir, cuando hablaba de Ortega, un texto de Platón, ¿no? ¿Por qué emplean palabras nuevas? Porque el filósofo ha visto realidades nuevas, ¿no? Y bueno, que lo haya dicho así Fernando Rielo tendríamos que descubrirlo, pero vamos, documentarlo. Pero lo que sí es verdad que si emplea esas palabras están puestas con mucho sentido, ¿no? ¿Por qué dice potenciante? ¿Por qué dice incluyente y dialogante? Claro, la ideología es lo contrario, ¿no? Es reductiva, es excluyente y es fanática. ¿Has visto? Ahí también ha hecho otra tríada para decir lo que no es el amor, ¿no? La ideología no potencia, sino que reduce, no incluye, sino que excluye, no dialoga, sino que fanatiza, ¿no? Es decir, impone, ¿no? Pero probablemente tengas razón, Denise, pero ese es un descubrimiento tuyo. ¿Algunos comentarios, Iaco? Me dije, bueno, yo solamente quiero felicitar muy sinceramente a Ángel porque ha sido una ponencia magistral. Y en cuanto al contenido, de verdaderamente has tenido Dios y ayuda, o sea, ayuda de Dios en esta formulación. Muy bien. Y en las páginas que se proponían me ha impresionado y por la actualidad, además, la noción de ideología, con todo el aspecto negativo de la egotización. Y, en cambio, la solución, el amor. Lo único que el amor, claro, es una palabra muy equívoca. Para nosotros significaría la abertura sincera a escuchar, a colaborar, a unir. Pero claro, empezando, el amor, cantar de los cantares, es un amor físico, es un amor no metafísico y corpóreo. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Amaros los unos a los otros. Nadie ama más que el que da la vida por la persona amada. Ahí no hay erotismo, ahí no hay cuerpo, hay el amor cristiano. Tercero, amor platónico. Yo recuerdo en Plotino, el amor platónico no es ni amor, es una metafísica en que yo empiezo con lo plural y los sentidos y subo al uno, etc. O sea que la palabra amor es lo único que quizá necesita un análisis más detenido. En la Edad Media hay amor cortés, hay amor platónico, hay amor de dolce stil nuevo, de Dante y Petrarca, y luego está el amor místico, etcétera. En fin, es una palabra tan bonita, pero en fin, con la noción de amor compenetrativo, tú has dicho lo esencial de la actitud de amor frente a la limitación del egotismo y la egotización. Muchas gracias. Sí, Claro, sí, Ángel. O Arsenio, no sé quién quiere hablar. José Ángel. Estamos llenos de ángeles. sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Me ha encantado lo que he oído, gracias Ángel, porque para mí eres un ángel a partir de esta tarde. Antes también, pero te confieso que yo he leído las páginas reiteradas veces y cada vez que las leía me decía, hay que ver qué metafísico ha perdido el mundo, porque yo no me enteraba de nada de lo que leía. No, lo único que quiero, además de agradecer de corazón lo que acabo de lo que has dicho, también a Juana, por supuesto, y a todos, quiero decirte o plantear que una de las inquietudes que sabes que en el seminario hemos manifestado más o menos todos, de cuando en cuando, era la conveniencia de cuidar el acercamiento del lenguaje a lo que podríamos llamar un sector más amplio de la sociedad. Porque en concreto a muchos, y a mí en concreto, me duele un poco que haya
un problema de comunicación entre lo que queremos decir, lo dicho y la conveniencia de lo que se dice. Íbamos por la tercera o cuarta parte de tu exposición y aún no había oído la palabra persona. Y yo estaba pensando, tengo que preguntarle a Ángel cómo valora él o cómo piensa la posibilidad de decir parte de lo que está dicho en el mensaje de Rielo con la palabra persona. Y de pronto has dicho persona humana 3 o 4 veces casi al final, de lo cual, pues, desde mi punto de vista, te felicito. También felicito a Rielo por todo lo que ha escrito, dicho, pensado y manifestado. Pero yo lo que creo es que es conveniente, a mi modo de ver, además de esta idea general de buscar términos que sirvan para conectar con más posibilidad de sociedad, es alguna palabra que sirviese de clave, de enclave para lo que se quiere comunicar y la hipotética formación o visión del receptor. Entonces, a mí me parece que la persona humana, es un concepto que convendría reutilizar más veces o más ampliamente por su valor significativo, porque está presente en la cultura nuestra de manera más operativa y porque creo que persona, en el fondo, resume, aglutina y sintetiza de manera extraordinaria todo el mensaje del planteamiento de Rielo. Hay una sentencia de un filósofo de otra corriente no cercana a la nuestra, aunque nosotros, no egotización, estemos abiertos a dialogar con cualquiera, no digo que otros no, digo que nosotros sí, es que la propuesta de lo personal ayuda mucho a mejorar la posible comunicación, entendiendo que la persona es esa entidad que se encuentra en aquello que decía Derrida, que es el autor al que quería referirme. El sí del presente viviente es originariamente una huella. Es que en el fondo todos los seres vivos, desde lo más elevado a lo más material, están relacionados entre sí de una manera ineludible. Entonces yo reivindico, quería manifestar la conveniencia de reiterar que es la persona humana aquella que vive de la relación y que se hace en la relación con los demás. Bueno, pues prácticamente era solo eso, agradecerte y decirte que tal vez... y otra pequeña cosa es que normalmente solemos citar de pasada, de corrida, una serie de términos de carácter psicobiológico o psicoespiritual, por el otro lado, que tenga que ver con la tradición cultural. Entonces, a mí me parece que convendría decir más o menos siempre, aunque esto no es una ciencia experimental, es una ciencia experiencial y es una apertura al diálogo, que el ser humano, la persona humana, se constituye en el amor relación de apertura, de diálogo, de convivencia, y que ese amor se concreta por la pauta de 3 valores universales de la cultura y de la humanización, que es la búsqueda de la verdad, la relación de la belleza y la búsqueda de la bondad, por aquello que el humano tiene de cognoscitivo, de estimativo y de valorativo. Bueno, esas 2 cosas. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bueno, gracias a ti. Un segundo antes de dar la palabra a Ascensión. Es verdad que se emplean palabras nuevas, que hay que ir, como muy bien ha dicho José Ángel, haciendo fáciles o intentando didácticamente que llegar al otro, ¿no? Pero fíjate, José Ángel, lo que yo he tomado de lo que ha dicho Ángel Martínez de Lara es una ontología del amor frente a la lógica ideológica. Repito sus palabras. Brota del ser, del espíritu
en cuanto que el espíritu es unidad. Eso se dice en estas páginas. Brota del ser. Él ha dicho, no es solo un sentimiento, no es solo una actitud, porque en el amor humano hay mezcla de mal, ¿no? Yo amo, pero te necesito, como decía Erich Fromm, ¿no? En el arte de amar. Te amo y por eso te necesito, pero no te amo porque te necesito, ¿no? Bueno, entonces hay mezcla siempre de mal. Yo amo, pero intento poseerte, ¿no? No participar, sino invadir, ¿no? Pero voy a decir solo sus palabras. Brota del ser del espíritu en cuanto a unidad. Es comunión. O sea, se podrá entender o no, pero uno sabe cuando ama en comunión y cuando ama con otras oleajes en tu corazón, ¿no? Dice, parte de una existencia espiritual y no de una mera construcción. Y luego la última cosa que ha dicho, que es la dignidad humana, pone al otro como fin y nunca como medio. Claro, el amor hay que explicarlo, como muy bien ha dicho Ciriaco, porque el amor ya es una palabra muy usada, ¿no? Pero se ha ido diciendo qué es el verdadero amor, yo creo que de una manera más clara, ¿no? Bueno, gracias, Ascensión. Bueno, felicitar a Ángel, que verdaderamente ha hecho una exposición estupenda, también a ti, Juana, que has complementado con ese esquema que has dicho muy bien. Y decir que con respecto a lo que has dicho, Ángel, de la poesía, es verdad que con Fernando Rielo pasa que como es su vida, no está nada disgregada, sino que es muy, muy coherente. Entonces, lo que encuentras en el pensamiento lo encuentras en la poesía, y lo que encuentras en la poesía lo encuentras en el pensamiento, porque pasa igual que consciencia, potestad, potestad, consciencia. Y en todo es así. O sea, hay relación de en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es verdad que en una página de este libro, que por cierto aprovecho la publicidad para decir que ya tenemos la nueva reimpresión del libro a disposición de todos. Entonces, que pasa eso, ¿no? Que la poesía explica muy bien el pensamiento, o sea, está en la base del pensamiento ahí, ¿no? Porque parte de una realidad existencial y es esa experiencia de unidad con el absoluto o con la Santísima Trinidad, ¿no? Muy bien. María José. Y que me despido Sí. porque me tengo que ir a una reunión. Lo Sí. siento. Sí. Hasta luego. Nos vemos en Gracias. junio como último momento del mes, pero de verdad hay que pensarlo hay que ir a Roma este año y cómo aprovechar el Congreso. Sí, eso. Gracias, Ascensión. María José. Sí, no, muy, muy breve también, pero es que recordando efectivamente que quizás Fernando Rielo necesita pues una lectura, relectura y relectura, lo mismo que pasa con Zubiri. El otro día, como tú ya comentaste, José Luis Caballero, cuando habló de Zubiri, decía que se había leído el libro 8 veces. Digo, cuando personalmente yo me lea 8 veces los libros de Rielo, seguro que lo entenderé mucho mejor, porque efectivamente tiene muchos vocablos nuevos, interpretaciones nuevas, y eso es bueno, para mí es una tarea concreta. Efectivamente, me dejó muy tranquila cuando dijo que había leído el libro de Zubiri 8 veces. Así podemos entenderlo, ¿no? Bueno, perdón, pero es una reflexión personal que efectivamente cuando hay algo nuevo hay que meditarlo y releerlo. Inteligencia sentiente, dijo, ¿no? De toda su obra, inteligencia sentiente. Fue muy gracioso, os lo he mandado a todo y con Arsenio lo he comentado, porque llegó un momento que dijo José Luis, y creo que ya he dicho 8 veces que me lo he leído 8 veces. Era ya una broma, ¿no? Creo que ya lo he dicho 8 veces, ¿no? Yo a mis alumnos les digo
que la filosofía se lee con papel y lápiz, ¿no? No es una mera lectura, ¿no? Que tú vas pasando páginas, de pronto te olvidas de una cosa y vuelve, no, hay que escribir, subrayar, ¿no? Etcétera, hacer esquemas, porque es una lectura, es una reflexión de otro grado, ¿no? O de segundo grado, por lo menos, ¿no? Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias a todos. Nos pondremos un día de junio y aunque avanzaremos para dejar después descanso hasta septiembre, pero yo creo que vamos avanzando a pasos pequeños, pero aprendiendo. Y nos vemos en Roma, peregrinos. Buen camino. Adiós. Adiós. Adiós.